que se consigue tras pasar tiempos en soledad y en silencio al interior de una murtredad. Murtredad también es una experiencia poética que rinde homenaje al antiguo monasterio de San Jerónimo de la Murtra. Parte de la resignificación de algunos espacios monásticos a través de acciones que aluden a la vida de los jerónimos que los habitaron. En la iglesia, a medianoche, el fraile relojero, es decir, el que administraba el tiempo, se despertaba y se dirigía al coro. Tomaba la cuerda de la campana mayor y tiraba de ella, haciéndola sonar el tiempo que duraba el rezo seguido de dos de profundis. Al concluirlo, tomaba una matraca y se paseaba por el claustro alto, por fuera de las celdas, y la sonaba para que los demás frailes acabasen de despertar y se alistasen para acudir a la plegaria de maitines. De nuevo en el coro, tomaba la cuerda de la campana menor y la hacía cantar hasta que llegaba el último de los frailes y comenzaban así su oficio divino. Al concluir las maitines, todos volvían a sus celdas, en silencio, a dormir otras 4 horas, hasta ser llamados nuevamente por las campanas. Desde lo profundo de la noche te llamo, escúchame. Desde lo profundo de la noche, donde las estrellas exhalan su ser años luz. Desde lo profundo de la carne, símbolo del alma, nudo de lo eterno y de lo efímero. Desde lo profundo de la soledad, donde nunca me encuentro solo, donde nace la comunidad. Desde lo profundo del silencio, casa sin bóveda ni muros, costumbre que no se transforma en norma. Desde el abismo de mi ser, donde pierdo toda referencia, clamo a ti, carente, pobre, loco. Clamo a ti a sabiendas de que mojarás tu dedo con saliva y tatuarás sobre mi pecho el signo amor. Desde lo profundo te llamo, amigo. Escucha mi oración. De antaño, los frailes transitaban por el claustro como una manera de peregrinar. Tal cosa
era evocar el ciclo, la circulación de la sangre por las venas, la espiral que a cada giro se ensancha, los anillos del árbol que dan cuenta de los años buenos y malos. Los ciclos vitales se hacen presente continuo en las calles del claustro, las estaciones del año, las horas del día, la eternidad. Tiempo y espacio se intersectan, al igual que se intersectan las líneas rectas y curvas de la arquitectura gótica. Las rectas simbolizan el plano terrestre y las curvas la bóveda del cielo. Es así como en el claustro se transita por el cielo sin dejar de pisar la tierra. Primera procesión, las edades. Gestación. La primera de mis células tiene la edad del universo. Dios la frotó contra su corazón y una gran explosión arrojó a la vida todo cuanto existe. Yo no me nací, soy hijo del don. Eso me hace radicalmente libre. Crecimiento, mudanza extraña, crecer. Madurez. Dejo de creer para comenzar a querer. Cada paso me revela la carencia y aunque el ser se me revela, los puños se abren flores. La edad me torna mendigo y pido amor, pido tus que abracen mi yo. La única certeza que me ha dejado el tiempo es que no estamos solos. Muerte. Llego amando al último de los instantes, como árbol que se desprende de su hoja última, sabiendo que no es el fin. Miro el tiempo con ojos buenos, agradecidos por tanta hospitalidad. Sin nada, sin nadie, doy el paso más íntimo, salir para entrar. Segunda procesión. Las horas. Medianoche. En medio de la oscuridad, el silencio se contrajo al despertarse la campana. Ritmo y cadencia van provocando un latido común. En el corazón de la noche, los ruegos se elevan cual aves nocturnas. Sin mirar, saben a dónde van, o no saben, pero ascienden cruzando las bóvedas de piedra hasta liberarse en la bóveda del cielo. La fe se orienta por la libertad. Alma. Huele a día, el sol se tiende sobre las tejas, el agua hierve en la cocina. Rutina es un vocablo que parece provenir de ritual. Cada gesto adquiere el matiz sagrado y cada instrumento es su canal. La escoba, la tinta, el arado, la olla, el silencio,
la voz, la hospitalidad. Mediodía. La jornada continúa su ascenso. Es mediodía en el corazón. Suda el alma y el cuerpo. El trabajo es don y es escuela. El pensamiento entonces ofrece su sombra fresca. Vivir es el oficio al cual está llamado el ser entero. Vivamos viviendo. Amemos amando. Démonos recibiendo. Ocaso. No hay dos ocasos iguales, ni dos gestos, ni dos momentos, ni la misma palabra que dicha dos veces se pronuncia igual. Cada instante es único, cada día el último y el primero, cada ser humano encarnación de toda la humanidad. Anochece, no insistamos más en ser quien somos. Dejemos que otro sea el que nos sea. Tercera procesión. La eternidad. Ahora soy. Aquí estoy. La clave de bóveda se abrió. El cielo y la tierra ya no son paralelas. Están en mí. Son yo. Aquí estoy. Ahora. Ahora soy. El verdadero desierto del monje es la propia celda. Ahí es donde se fragua su corazón en medio de la soledad y del silencio. Sentarse en la celda es tener su sede en ella, morarla, respirar el aire que corre ahí, a veces con la quietud de la brisa, a veces con la furia del huracán. La celda es lecho, escritorio y altar a la vez. En ese habitáculo, el monje se entrega al sueño como preámbulo del paso a la vida eterna. También empuña la pluma, copia y lee, ilustra y medita. Pero lo que aúna todo gesto que emite es el mar de fondo de la oración. Hasta cuando duerme, sus labios balbucean clamorosos. En el escritorio. El alfabeto es una elegante tecnología que nos permite visualizar los sonidos. Sus 2 docenas de figuras accionan el recuerdo de emisiones que han sido articuladas por la boca, la lengua o los labios y que filtran lo que dice con los gestos, la expresión y las entrañas. De modo diferente a otros sistemas de escritura, el alfabeto registra sonidos, no ideas. Y en esto es un sistema infalible. Los lectores pueden entrenarse para pronunciar cosas que nunca han oído anteriormente. El alfabeto ha hecho todo esto y con una eficacia incomparable durante los últimos 2 milenios.
nunc dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. De la puerta nace la portería, como ese espacio de la casa donde el afuera y el adentro se comunican. La portería es el lugar de la hospitalidad, la compuerta que apacigua el flujo y el reflujo de la vida enclaustrada. Los frailes, cuando eligen la vía monástica, saben que no se encierran entre muros, sino que contienen fuera al mundo para vivir en libertad. La portería es también el lugar donde ponen el corazón al servicio del que viene, donde se ejerce con más unción la caridad. Cada semana horneaban más pan del necesario para ofrecerlo a quienes venían a pedirlo. Oración al huésped. Yo te bienvengo a ti, a ti, a ti, a ti que no sé quién eres, ni el camino que te trajo, ni las palabras que guardan tu corazón. Te bienvengo porque eres, porque somos hermanos, porque somos hermanas, porque no lo pedimos, pero estamos aquí. Te bienvengo porque sí. Pasa y siéntate en mi vida. Mi almohada toma, y mis libros, y mi tazón de agua. Gracias por venir. Disculpa la humilde posada. El pan partido es compartido, entero, es solo un pan, hermético, solitario, inaccesible. Roto el pan, desprende migajas, corazón abierto deshecho en caricias. Llénate las manos de dar, vacía, vacía, que la herida sea de amor.